acá también, por ejemplo, estaba yo haciendo otras prácticas. Entonces, las cartulinas pueden servirnos para hacer muchas prácticas. Bien, de igual manera voy a pegar la cartulina. Muy bien, entonces ahora sí hacemos uso de un lápiz para poder hacer un dibujo previo. Muy bien, y en nuestro dibujo lo que voy a hacer es esta cartulina en dos, con una línea hacia el medio. Fíjense, dividimos así sin necesidad de una reglita. Hay una línea. Por este lado podemos hacer una figura circular y por el otro lado podemos hacer otra figura geométrica. Por ejemplo, una figura geométrica que es interesante para representar vendría a ser una pirámide, o mejor dicho, un cono, que es más obviamente así, como un triángulo, y en la base le ponemos. Entonces, lo que le falta a este trabajo es darle la profundidad o sensación de volumen. Le voy a hacer la luz, por ejemplo, de forma lateral, izquierda a derecha, ¿no? Por ejemplo, acá se va a proyectar una sombra de este lado y hacia este lado. Y de este lado ya también derecha e izquierda. O sea, hacemos la prolongación de la sombra. Entonces, vamos a aplicar lo que vamos a trabajar con dos colores completos. Aquí podemos trabajar con el rojo y aquí con el verde. Con un pincel pequeño, primero podemos limpiar la pastilla de color que está. Y ahora vamos a trabajar húmedo sobre húmedo. Primero voy a mojar círculo acá para generar como una esfera, ¿no? Entonces, al mojar, vamos a hacer que se reserve un poco de blanco allí, porque no el color rojo en un estado crema, sino más bien como tejito de rojo. Y primero reservamos un poco de espacio que se manche de color, y ahora le ponemos la acuarela en su estado intenso, ¿no? Y ahora sí le ponemos en el estado crema, pero hasta allí nada más. Sigue teniendo luz. Los colores complementarios sirven para ver que tengan una sombra propia. ¿Cuál es el complementario del rojo? Quizá sino simplemente para que se oscurezca, es decir, del medio hacia. Así es que le pongo un poquito nada más, de un 5% o menos inclusive, y el rojo se va a oscurecer, ver su brillo, y se va a ver como un rojo en sombra. Un poquito más de verde y le añadimos una sombra. Entonces no estamos utilizando el pigmento negro, que es el que más utilizan los aficionados. Se vea otros tonos no muy realistas, no es tan bueno. Así es que aquí tenemos ya una mejor transición de color y volumen. En esta parte suelo yo soplar un poquito para que se fusione aún más. Podemos hacer la mezcla entre el pincel, pero soplando al estar húmedo ligeramente, como para que se vea un poco más esférico. En la parte que reservamos la cartulina sin pintar, pero sí estaba húmeda, ha quedado como inclusive una especie de brillo. De ahí poco a poco el rojo en un estado té, de ahí en un estado café, hasta un crema, pero de ahí hacia la sombra un poco de su complementario, no negro, no otro. Hay un volumen. Para hacer la sombra vamos a esperar a que seque, porque sería entremezclar, ¿no? Vamos a hacer la pintura por etapa. Ahora en el otro lado vamos a hacerlo al revés. Es que vamos a imaginar que aquí hubiese una lamparita, está iluminando, ¿no? Y el medio, lamparita que está entrecolgado de proyectación. Entonces aquí ya también vamos a hacer lo contrario, el verde ya también con un poco de su complejo. Y es que primero también voy a trabajar en húmedo sobre húmedo. Mojaré la parte donde va a quedar un poco más clara o brillante por la iluminación de la lámpara que hemos dibujado. Entonces lo haremos hasta la mitad del cono, bien humedecido para que la fluya naturalmente. Y ahora le ponemos el verde, más oscuro que tenemos, el mismo que hemos aplicado en combinación, pero ya saben, en un estado bien suave. De la reservamos un poquito de línea blanca para que se vea más brillante, y ahora sí le ponemos en un estado y después en un estado, pero siempre y mientras nos vayamos hacia la sombra podemos utilizar su complementario, es decir, ya también a la mezcla le vamos a aumentar un poco de poquito, ya saben, un 5% o aún menos, y se oscurece. No tiene que perder su matiz verde, tiene que ser un verde, pero si se va un siena exactamente al medio, tiene que ser un verde. Bien, voy a mezclar un poquito más de verde y rojo para finalizar. Con el verde puro no íbamos a llegar a esto, pero con su complementario se oscurece y creamos la sensación de volumen o tercera dimensión. Aquí ya lo tenemos. Existe otros aspectos del volumen que luego vamos a hacer, como el caso de los reflejos y otros, pero aquí lo vamos a reducir a esta parte para que
para que reserve o para que se vea más claro, podemos utilizar el lavado, es decir, lavamos bien el pincel, lo secamos y podemos quitar algo de acuarela de donde todavía está húmedo para que quede un poco más brillante. Ya tenemos en volumen también el caso del cono y simplemente nos restaría hacer su sombra que se proyecte. Generalmente las sombras en un fondo blanco tienden a ser un gris violeta. ¿Cómo lo podemos conseguir? Aquí está el violeta hacia el amarillo, pero no exactamente al medio, sino más hacia el violeta. Entonces por este lado ya secó, así es que podemos hacer de una vez esa parte. Combinamos violeta y un poquito de su complementario y nos sale un gris. Un gris, fíjense qué interesante es sin negro. Vamos a reducir bastante el negro en nuestros trabajos. Vamos a aplicar solamente cuando sea estrictamente necesario. Generalmente el negro se aplica ya cuando pasamos por los colores, ir a un color rosado, a un color que es así puro, primario, secundario, directamente no ya a los colores, entonces sale como un gris, pero mientras más se acerca a los elementos, al costado del elemento, generalmente estas son, bueno, era primero café, ahora hacia el medio, más o menos, y cuando seque aquí también le vamos. Entonces así se puede trabajar el realismo en la pintura. Estamos trabajando de menos a más y esto va a ser usual a la hora de realizar. Muy bien, vamos a acelerar un poquito más el secado, esta parte. Muy bien, nos piden en el chat repetir lo del verde, lo vamos a hacer, no hay ningún bien. Aquí tenemos otra cartulina y podemos dibujar con el. Muy bien, entonces dijimos, le ponemos primero agua, son las que va a quedar hasta la mitad, repasándole, inclusive repasando el pincel húmedo, y luego le ponemos el verde en un estado y a continuación el verde en un estado y después ya el verde. Acá ya se metió un poco de rojo, pero esa es la idea, ponerle rojo para que se oscurezca. Mientras más rojo, más verde oscuro, pero si nos pasamos de rojo, neutro o rojo, por el momento estamos trabajando caso de oscurecer, suficiente que sea un verde, os cambia de color a un otro color, que puede ser más oscuro, más claro, depende del agua, más menos agua, ya estaría el cono, esas transiciones de luz. Aquí estoy haciendo el lavado, ya limpio y retiramos. Entonces el trabajo con el complementario es muy bueno para conseguir esa sensación de luz y sombra y que se vea natural, no con. Aquí ya he sacado, entonces también voy a combinar ese gris, el gris de paint es algo parecido, violeta, el amarillo. A la hora de pintar ustedes tienen que estar en bastante práctica y ver cuál es el complementario de cada color y resolverlo así. No se preocupen, al inicio puede ser algo difícil memorizar o de trabajo, pero después va a ser al dedillo. Se suele reforzar inclusive esto, inclusive para los trabajos. ¿Cuál es el complementario del rojo? El verde. Así es que como fondo, para que resalte, se podría trabajar húmedo sobre húmedo, podríamos poner un tono verde quebrado y le ponemos un contraste de fondo. Salte más, ser iluminado. ¿Qué haríamos en el otro lado? ¿Cuál es su complementario? Y el rojo rebajado con verde. Así es que así se puede ir manejando el color. Esto los jóvenes, que de esa manera su examen de pintura, algo de amarillo. Entre el fondo también ha sido como una transición. Pero fíjense cómo el rojo del fondo resalta un poco el verde y el verde de este fondo resalta. Así se va trabajando para conseguir mejores resultados en colores complementarios. Acá nos dicen en el chat, un favor, ¿puede repetir cómo hacer la lámpara, por favor? Muy bien, en la lámpara aumentas un poquito más de agua y amarillo, que sea más claro eso. Y con eso ya estaría el ejercicio terminado. Como trabajo de asignación van a tener la oportunidad de realizar composiciones de naturaleza muerta, es decir, bodegones, cualquier elemento, en una monocromía, es decir, ya saben, aclarándolo con la humedad que se vaya aclarando de la acuarela, y para las sombras utilizar el mismo color más intenso o hasta ponerle su complementario, ¿no? Entonces lo pueden desarrollar de esa manera. Claro que sí, normal. Ustedes ya saben que yo siempre les digo que pueden hacer diferentes interpretaciones y puedan experimenten trabajando con otros colores, con otras armonías. Por ejemplo, pueden, en vez de un círculo rojo, después pueden hacer con amarillo, con azul, así. Eso es lo más importante en el arte, experimentar, y más cuando ustedes quieren aprender diferentes recursos y técnicas, ¿ya? Listo.
Perfecto, muy bien. Entonces, espero que haya sido de su interés y que les haya gustado mucho la clase del día de hoy. Buenas tardes. Buenas ¿Por qué ha tardes. Sí. considerado el violeta como sombra de estos objetos? Ya, muy bien. Generalmente en fondos blancos yo les recomiendo el violeta quebrado para sus sombras, ya que en sí el blanco no es como un color, ¿verdad? Sí. Sería como la ausencia. Así es que por experiencia, el violeta funciona muy bien en el caso de tela blanca. En muchos bodegones utilizo esto, ¿no? Y también más adelante les voy a mostrar cómo se puede utilizar los grises, violetas y más que todo los fríos para trabajos de metales o de cristales o de vidrio, ¿se dan cuenta? Entonces funciona muy bien. También podrían experimentar con otros colores, con esta paleta quebrada, que de igual manera hemos hecho así la combinación, pero cuando son cálidos no tienden a relacionarse mucho con una tela blanca. Eso por el tipo de trabajo que yo hago. Aquí está justo ese gris, que para el blanco funciona muy bien. Pero si la tela, por ejemplo en este caso de una mesita, imagínense que es amarillo, ¿cómo sería la sombra? Amarillo y su complementario, ¿verdad? Porque ahí no habría relación con el violeta gris, sino más bien tiene que ser con el color de la tela. Y según eso ponerle su complementario para que se oscurezca, así como se hizo también color acá. De la base. Ya, profesor, gracias. Correcto, muy bien, muchísimas gracias a todos. Espero que pasen una bonita semana y nos veremos, Dios mediante, la próxima semana trabajando otros temas interesantes de la pintura en la acuarela. Chao, un abrazo a la distancia, cuídense mucho, hasta pronto. Hasta luego, profesor. Cuídese, profe. Hasta luego, profesor. Gracias, profe.